Buenos días, profesora. Nuestro tema es la perfusión y somos el grupo número 3 que está integrado por quien les habla, Milena Benítez, Liz Reyes y Zoely Cáceres. La imagen de resonancia potencial en perfusión estudia y cuantifica estos movimientos y posibilita con ello obtener información de microcirculación capilar de los tejidos. Las técnicas de imagen con ponderación en perfusión se pueden categorizar en amplias clases. Los primeros, los que monitorizan los cambios en las señales procedentes de los tejidos usando un agente de contraste exógeno que se administran por inyección intravenosa. Los que categorizan los cambios en las señales de tejido utilizando un medio de contraste endógenos que se basan por tanto en un mecanismo de contraste de resonancia magnética inherente de los tejidos. Los agentes exógenos incluyen los ferromagnéticos o superparamagnéticos, que acortan los valores de T2 y la gradiente. Relativamente a la utilización de los medios de contraste endógenos, existen dos métodos muy prometedores. Están los primeros que se basan en las alteraciones que el nivel de oxigenación de sangre o contraste BOL provocan en los tejidos y que se destacan en imágenes potenciadas en la gradiente. El segundo emplea pulsos de radiofrecuencias para marcar los espines de protones del agua saturados en la señal de resonancia de las moléculas de agua intravasculares en sus movimientos de entrada arterial hacia el tejido. Esta técnica se denomina ASL y provoca una alteración de contraste T1 inherente de los tejidos. Perfusión cerebral, parámetros medibles. Con la imagen de resonancia magnética se pueden obtener mapas de diferentes parámetros hemodinámicos como el volumen sanguíneo cerebral, el flujo sanguíneo cerebral y el tiempo de tránsito medio. Se define el volumen de flujo sanguíneo como las regiones como el volumen de sangre en un voxel del cerebro dividido por la masa de dicho voxel. Generalmente este término implica solo una microvasculación arterial, capilar y venosa y tiene unidades de ml sobre 100 gramos. Se define como una fracción de volumen y en tal caso se puede expresar como porcentaje. El flujo cerebral sanguíneo se define como el flujo de sangre neto a través de un voxel de tejidos divididos por el volumen de voxel y la unidad más comúnmente empleada para cuantificarlo es ml sobre 100 gramos sobre segundos. Por último está el tiempo de tránsito medido. Describe la cantidad de tiempo promedio que tarda cualquier molécula de agua o partícula de agente de contraste en pasar a través de un coma capilar de un voxel de tejido. Mientras que la medida de flujo sanguíneo cerebral y el tiempo de tránsito medido necesariamente recaen en la sensibilidad de la técnica al movimiento, el volumen de flujo sanguíneo se puede determinar con otros métodos. El último objetivo del estudio de la perfusión por imagen de resonancia es la valoración de la perfusión regional a partir de los cambios en la intensidad de señal de la imagen. Ahora va a hablar la compañera Liz. Bueno, mi nombre es Liz Reyes. Yo les voy a estar hablando de la imagen de perfusión por bolus tracking. El bolus tracking es el seguimiento del bolo que permite la inyección inicial de todo volumen de un medio de contraste, mientras que el inicio de la adquisición de datos se activa en función de la detección automática de la llegada del bolo del contraste mediante umbrales de activación preasignados. El empleo de medios de contrastes exógenos puede proporcionar una información única de los cambios en la perfusión tisular y, por lo tanto, mejorar la delineación de regiones deficientes o ricas en perfusión en estado de enfermedad. Los agentes que contienen gadolinio, disprosio o hierro pueden causar un incremento regional en la señal debido a los efectos del acortamiento del tiempo longitudinal T1 de los protones del agua cercano a los espacios vasculares en imágenes T1. Ahí tenemos una gráfica que es un esquema representativo de los pasos a seguir en un estudio de perfusión basado en bolus tracking. La representación de la intensidad de señal frente al tiempo
muestra la pérdida de señal conforme al bolo del agente de contraste que atraviesan la microvasculatura cerebral, teniendo en cuenta la relación entre la relajación asociada a T2 y la concentración de contraste en cada instante. La gráfica puede transformar en una curva variación de concentración frente al tiempo. El ajuste a una función gamma permite el cálculo de los parámetros hemodinámicos. Siguiente. La imagen en resonancia magnética de perfusión que emplea técnicas, perdón, la imagen de perfusión por arterial spin-labelling es la siguiente perfusión. La imagen de perfusión que emplea las técnicas de arterial spin-labelling, que en español significa técnica de etiquetado de los espines arteriales, añade una nueva y excitante dimensión funcional para la evaluación no invasiva del cerebro con imagen de resonancia magnética. Arterial spin labelling no requieren de la administración de ningún tipo de agente de contraste, con lo que se puede adicionar a cualquier otra técnica de imagen de resonancia magnética en un mismo estudio, proporcionando de manera intrínseca un corregistro de información anatómica y funcional. La perfusión en resonancia magnética sin contraste mediante la técnica de etiquetado de los espines arteriales se empezó a utilizar hace aproximadamente unos 15 años. Debido a su escasa disponibilidad y al complicado postproceso, se ha restringido prácticamente al campo de la investigación en vez de la práctica clínica rutinaria. La imagen de perfusión por técnica de etiquetado de los espines arteriales posee dos ventajas principales frente a las técnicas de perfusión tradicionales mediante embolada de contraste son que no es necesaria la administración de gadolinio y puede ser una técnica cuantitativa. En este esquema podemos ver una representación de un estudio de perfusión empleando la técnica de etiquetado de los espines arteriales. Vemos una inversión selectiva de la sangre arterial antes de su llegada al cerebro, que conlleva un marcaje de los espines de los protones que afectaría al T1 del tejido a estudiar. La imagen se adquiere en sujetos con enfermedades cerebrovasculares u otras patologías que provoquen una severa disminución del flujo sanguíneo cerebral. El tiempo elevado que tarda la sangre marcada en alcanzar el tejido de interés puede limitar la utilización de esta técnica. También hay que tener en cuenta que para conllevar a cabo la cuantificación es necesario conocer los valores del T1 de la sangre y el tejido, ya que el efecto provocado a la señal de la imagen por la llegada de sangre marcada va a depender de ambos parámetros, del tiempo de repetición empleado en la secuencia, del coeficiente partición sangre-cerebro y del flujo cerebral. Esta técnica se basa en el marcado de los protones de la sangre en los vasos fuera del plano de la imagen, que usamos como contraste endógenos. Se obtienen entonces imágenes de parénquima con sangre marcada y sangre sin marcar y se realiza un proceso de sustracción para eliminar el tejido estático. La intensidad de la señal resultante es proporcional al flujo sanguíneo cerebral. Acá tenemos una imagen de un estudio de perfusión de arterial spin labelling o técnica de etiquetado de los espines arteriales en español. En la imagen A, es un estudio de una mujer de 55 años con historia de migraña hemipléjica y se presenta con síntomas de cefalea frontal con adormecimiento, debilidad en hemicuerpo izquierdo y disartia. No cede ante medicación. En la imagen A podemos ver una hiperperfusión frontal en episodio de migraña, que estamos notando ahí en la imagen izquierda, donde está la flecha. Vemos la inflamación que tiene en la parte frontal del cerebro. Y en la siguiente imagen podemos ver la imagen por perfusión de spin
la Belin, que se le ha hecho a las 6 horas con resolución. El siguiente, compañera Sueli. Sí, las aplicaciones de la imagen potenciada en perfusión. La imagen de perfusión por resonancia magnética tiene numerosas y amplias aplicaciones tanto en campo clínico como en la investigación. Este tipo de adquisiciones presentan cada vez más existentes posibilidades tanto para el estudio de la función cerebral normal como para la dañada. Imagen de potención de perfusión por dinámica real, ¿se podría explicar también, porfa, compañera? Sí, una vez que un tumor alcanza un volumen de aproximadamente 1 milímetro de diámetro, los mecanismos de difusión dejan de ser efectivos en el aporte de nutrientes necesarios para mantener el crecimiento del mismo, provocando que los tumores empiecen a reclutar sus propios vasos sanguíneos. Este proceso de angiogénesis patológica da lugar a vasos que son intrínsecamente distintos de los formados en procesos fisiológicos. Bueno, con eso damos por terminado nuestra exposición.